Vamos a compartir el momento que sigue con una picada después, porque ahora vamos a charlar con el doctor Santiago Sanfilippo, que ha venido especialmente desde Galarza, en Gualeguay. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué ¿Cómo tal? anda? Bienvenido. Muy bien, Cristian, gracias. A nosotros nos impresionó la imagen que recién pasábamos de Joaquín Sabina cayéndose del escenario en Madrid, en un recital que realizó el mismo día de su cumpleaños, cumplía 71 años. Y después lo vimos en silla de ruedas, pero recuperado, hablándole al público, y después nos enteramos de que había, ahí está la caída otra vez, había sufrido un problema mucho más grave. ¿Es normal que pase esto, que después de la caída él pueda volver al escenario y después se diagnostique un derrame cerebral? Sí, es bastante frecuente. Lo que pasa cuando existe un traumatismo de cráneo que nosotros llamamos severo, Ajá. como consecuencia, además de una lesión que es muy grave, que es la lesión axónica difusa, que no es el caso este, Ajá. están las posibles hemorragias cerebrales. ¿Eso es un derrame, una hemorragia en el cerebro? Sí, exactamente. En el caso de un traumatismo de cráneo, la hemorragia puede estar localizado, el derrame puede estar localizado dentro del cerebro, que se llama intraparenquimatoso, dentro del cerebro, o puede estar localizado en las áreas que van entre el cráneo, entre el hueso y el cerebro. Entre el hueso y el cerebro están las meninges, que son 3 capas. De acuerdo a dónde se provoque el derrame, cambia de nombre. Por ejemplo, la primer capa por debajo del cráneo, del hueso, es la dura madre. Una hemorragia en esa zona se llama una hemorragia epidural. Si es por debajo, entre la aracnoides y la dura madre, se llama subdural, y si es por debajo de la pía madre, se llama hemorragia subaracnoidea. ¿Y eso también determina la gravedad de la...? Determina la gravedad y la progresión. Por ejemplo, en el caso de un hematoma subdural, que es lo que pasa muy frecuentemente en muchos ancianos, por ejemplo. Es la parte más alta. Que es la del medio. Ah, la del medio. ¿No es cierto? Entre el cerebro y el cráneo, esa capa de meninge, de tela, en los pacientes ancianos que pueden sufrir algún traumatismo no muy importante, un traumatismo leve se puede producir, ya sea porque toman, por ejemplo, aspirina o están anticoagulados o tienen trastornos en la coagulación, por ejemplo, se puede producir un derrame que se llama derrame subdural, que tiene una progresión mucho más lenta. Bien. Entonces el paciente de a poco entra en somnolencia, cansancio, trastorno del lenguaje, dificultad para expresarse y pérdida de conocimiento posterior. Si el caso es más agudo o subagudo, hay una pérdida de conocimiento rápida y trastornos importantes como cefaleas, vómitos, náuseas, pérdida de equilibrio, y de acuerdo a donde esté localizado el hematoma, hay pérdida de fuerza, por ejemplo, o trastorno de la visión, por ejemplo. El de Sabina podría ser el primero de los casos, entonces. Exactamente, puede ser el primero de los casos. ¿Y cuál es la evolución, el pronóstico de una caída de estas características para un hombre vital, pero de 71 años? Si la hemorragia es aguda, es muy importante, la única forma es quirúrgica, es drenar. Fue lo que pasó, ¿no? Exactamente. Es drenar el hematoma, es drenar esa hemorragia, sacar la sangre para que no actúe como un factor de compresión. Como yo siempre digo, el cerebro es una unidad sellada, no tiene espacio. Si vos le agregás material adentro, ese material no tiene por dónde salir, por lo tanto la única forma de escape es escapar hacia abajo. El cerebro se hernia y eso provoca la muerte porque se comprime el centro respiratorio que está en el bulbo, por ejemplo. Cuando uno ve la caída, doctor, da la impresión de que él cayera parado, que no cae con la cabeza, que no pega un no golpe. fue el mismo caso, por ejemplo, de Sergio Denis. De Sergio Denis. Ve, ahí está la imagen. Da la impresión de que él cae parado y después se golpea. ¿Eso pues, es positivo o no? Sí, es muy positivo. Primero porque hace mucha más fuerza con las piernas y por ahí se ataja bastante con los brazos. Y el traumatismo no es directo sobre el cráneo. Claro, claro. Es 1 metro y pico. Eso no significa nada porque yo he tenido pacientes, por ejemplo, que han fallecido cayéndose de la silla, digamos. No. La altura tiene mucho que ver, pero todo depende también cómo cae y qué parte golpea el cerebro y además la edad que tengas y en qué condiciones tengas el cerebro, ¿no? ¿Alguien se puede morir de una caída? Sí, una caída de su propia altura, por ejemplo. ¿Sí? Un paciente que sufre un desmayo o una crisis epiléptica tiene una caída, de acuerdo a cómo golpee y dónde golpee,
puede provocar fácilmente la muerte también. Qué notable. ¿La evolución de un paciente como Sabina, de sus características? No, yo creo que es buena porque si se drenó y no dejó secuela, y aparentemente no dejó ninguna secuela, la evaluación seguramente es muy buena. Tuvimos el caso de nuestra expresidenta que tuvo un hematoma subdural, no sé si se recuerdan, que fue operada, que fue atendida en ese momento por Manes y todo, y el resultado fue maravilloso. ¿Pero fue un bien. golpe lo de Cristina o no? No, aparentemente fue un hematoma, pero no se sabe. Había tenido aparentemente un golpe anterior, y como yo dije, hay a veces golpes que pasan desapercibidos, que son muy suaves, que uno no se da cuenta y por estar tomando algún tipo de medicación fácilmente se provoca una hemorragia. Y esto pasó con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Claro, un poco más joven, ¿no? También Claro, un poco más joven, por supuesto, pero bueno, también ocurrió un hematoma que tuvo que ser drenado posteriormente y no dejó ninguna secuela. Que fue lo que tal vez el dato que preocupó sobre la salud de Sabina. Lamentablemente sobre la salud de Sergio Denis no ha habido cambios, se ha mantenido así, un poco lo que usted había pronosticado en su momento, un golpe muy grave, muy duro, con una evolución hasta el momento bastante incierta, ¿no? Y sí, está en un coma vegetativo. Es tremendo, ya se ha cumplido más de un año. Doctor, como siempre, muchas gracias por ayudarnos a entender estas cuestiones que a veces, a partir de convertirse en noticia por ser los protagonistas personas famosas, despiertan la atención de las personas y nos ayudan a todos a aprender un poco más. Aportando un poco a lo que ustedes estaban hablando, simplemente con respecto a la edad jubilatoria y todo esto, el tema de la expectativa de vida no solo influye sobre el tema de la jubilación, sino que influye muchísimo sobre el gasto médico. Claro. Las enfermedades neurológicas, especialmente el Alzheimer, ha crecido muchísimo y creo que, además de tener en cuenta una política para la jubilación, hay que tener una política sobre las enfermedades crónicas, especialmente con respecto al Alzheimer. El gasto en Alzheimer en el mundo es fenomenal. Si uno no hace una detección precoz de esto y no la trata como una cuestión de Estado, va a ocasionar quizás mucho más gastos que lo que ocurra con las jubilaciones. Otra cuestión para tener en cuenta, como la prevención de las enfermedades en general. La próxima semana, cuando venga, doctor, le voy a preguntar sobre, ya que está Ezequiel también, se dio hace unos días el caso de un jugador de las inferiores del Patronato que sufrió un episodio que derivó después en un estudio más profundo en Buenos Aires, donde le diagnosticaron un cavernoma. Después le pregunto exactamente, nos cuenta la semana que viene de qué se trata. Muy bien, muchas gracias. El doctor Santiago Sanfilippo con nosotros acompañándonos como siempre, desde Galarza, en el CENER.